la doctora María Jimena Escandón de Orsa y Escandón Abogados, hasta por 3 minutos. Honorable representante Catherine Jubinao, muchas gracias por este espacio. A los representantes de los gremios, la academia y a los colegas, buenas tardes. Este es un espacio importante para comentarios al proyecto de ley sobre la reforma laboral que se discutirá en plenaria de Cámara a partir de la próxima semana, citado por la bancada independiente, sobre todo cuando hoy Colombia presenta una tasa de desempleo del 10% y una tasa de informalidad del 55%. Hoy ponemos a prueba en realidad la capacidad de discusión técnica, de consensos y de actualización de las normas que rigen las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. A mí me gustó mucho oír al señor viceministro afirmando que es el Estado quien tiene la obligación de generar las bases para la creación del empleo. Sin embargo, el texto que se va a discutir pareciera no desarrollar esa premisa. El grueso de la reforma se divide en dos bloques, un capítulo de derecho individual y un capítulo de derecho colectivo, con los que el Gobierno Nacional, de la mano de los sindicatos, propone modificaciones sustanciales en los costos del capital humano, en la competitividad de las empresas, en la dinámica del relacionamiento entre empleadores y trabajadores y, más importante aún, tendrá un impacto directo en la decisión de contratación de las empresas y en el comportamiento de la tasa de desempleo del país. El artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la finalidad del estatuto laboral es generar justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, premisa que debe tenerse en cuenta en esta discusión. Esta justicia se tergiversa cuando no hay un balance entre los derechos y los deberes de los trabajadores y del empleador como parte de un ecosistema que debe mantener un equilibrio ideal para poder funcionar. Esta propuesta de reforma laboral, bajo el argumento de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de una promesa incumplida o de una deuda social, supone e impone mayores cargas laborales a las empresas. El incumplimiento de la meta propuesta no es adjudicable al sector privado, por el contrario, es el Estado quien ha sido incapaz de generar las condiciones para generar la inversión, el desarrollo, la competitividad y el emprendimiento, premisas sustanciales para la generación formal del empleo. Y llega hoy, paradójicamente, cuando estamos hablando de reactivación empresarial, de reindustrialización y de recuperación del agro. Con este proyecto se desalienta la formalización y se generan contingencias adicionales, sobre todo en las pequeñas y en las medianas empresas que representan el 80% de la empleabilidad en el país y produce el 40% del Producto Interno Nacional. Es importante mencionar que el proyecto ha tenido mejoras sustanciales al presentado en la anterior oportunidad, sin embargo, aún persisten elementos que generan sobrecargas para el aparato productivo del país. Elementos como modificación de la jornada nocturna, modificación en el pago de las labores dominicales y festivas, el incremento en la indemnización por terminación del contrato sin justa causa del artículo 64, la inclusión nuevamente de la jornada de la familia, la concesión de 2 horas semanales con cargo al empleador por empresas de más de 50 trabajadores, figuras que desaparecieron con la reducción de la jornada laboral en la Ley 2101 del año 2021, la ampliación de la estabilidad laboral en trabajadores restringidos, así como la estabilidad en trabajadores prepensionados. Decretar la naturaleza del contrato laboral, del contrato de aprendizaje, son solo uno de los pocos elementos que presenta el proyecto laboral. Adicional al anterior, ya conocemos la postura de la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de los pactos colectivos. Luego, mantener la prohibición de estos pactos es innecesario en la reforma porque ya sabemos que no se vulneran los derechos de los trabajadores. Estamos frente a una gran oportunidad de lograr una reforma laboral que reconozca las relaciones del trabajo de hoy y las del futuro en el marco del modelo económico actual. El texto, lejos de generar un diálogo técnico, tranquilo y objetivo, promete un debate dogmático, intenso y de pocos consensos en el que la población vulnerable no tendrá ninguna visibilidad. Las empresas contratan trabajadores porque tienen necesidad de hacerlo para que puedan funcionar, producir y generar riqueza. La función de las empresas no es despedir personal. Luego es importante erradicar de la discusión la connotación revanchista y concentrarse en lo sustancial como país, buscando el bienestar de los trabajadores y el progreso de las empresas, porque los dos elementos son necesarios en la ecuación en el marco de la relación laboral.